Bueno, ¿cómo estás? ¿Lo puedo tutear? Sí, por Bueno, supuesto. perfecto. Desde Voy a ya. tutear. Vamos a hablar un poco de, siempre nos interesa no solo saber qué es lo que hacen las personas, sino de dónde vienen, por qué eligen lo que hacen. Y por ahí, ser veterinario es algo que por ahí soñamos mucho, me incluyo, cuando somos niños, queremos ser, porque nos gustan los animales, mucho más complejo, ¿no? Ser veterinario, pero ¿cómo te pasó a vos? ¿Cómo quisiste ser veterinario? Vos sabés que sí debe ser una de las carreras que la gente más te dice, sí, yo quería ser veterinario, yo quería, mucha gente. En realidad, el veterinario se asocia mucho con el amor, el cariño o el gusto de los animales, pero la medicina veterinaria en realidad va por otro lado. De hecho, por eso también es una carrera, una de las más elegidas, pero también una de las que más deserción tiene y que más abandonan, porque te topas en un primer año con física, con química, estudio de la Constitución Argentina, inglés técnico y un montón de cosas que no es el animalito peludito, Claro, lindo, darle acariciable. cariñito, sí. Eh, en mi caso, toda la vida estuve vinculado al amor, al cariño y a la pasión por la biología en sí. Siempre me llamó mucho la atención no solamente la fauna, la flora, la naturaleza, siempre, siempre desde chico. Tenía algunas variables y opciones como arquitectura y otras cosas, pero bueno, la verdad que siempre tuve definido el mundo de la veterinaria hasta que, bueno, estamos en el secundario, me acuerdo, y con mi viejo nos atropellaron un perro y entré por primera vez, yo creo, a una veterinaria. Estamos hablando, yo cumplo 49 años. O sea, en ese entonces era poco común la veterinaria, no, Claro. no era tan frecuente. Y bueno, y me gustó mucho, quedé impactado siempre, me gustó, me apasionó y por eso lo decidí. ¿Pero tu familia era así de los animales, le gustaba o era el tuyo, digamos? Mi viejo cero, mi viejo cero, cero animales, cero. A mi mamá eh, le gustaba, pero bueno, hasta ahí nomás, le gustaba algunas cositas, algunos detalles, le llamaban la atención, y a mis hermanos ni. No, la Claro, verdad que, sí que fui bastante ahí aislado. la Sí. oveja negra. No, 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 no la oveja negra, pero no, no, sí, la verdad que la excepción. No, no, no Eh, venimos de. ¿Y vos dónde naciste? ¿Dónde creciste? Yo soy de Córdoba Capital. No quería afirmarlo por la tonada, Córdoba pero bueno, quería que lo Capital. diga vos. No, yo soy de Córdoba Capital, viví siempre en Córdoba, hice el secundario, un secundario agrotécnico, pupilo semi-internado en Colonia Carolla, ahí a unos kilómetros de Córdoba. Y cuando volví del secundario pupilo, ahí bueno, me fui a Río Cuarto a estudiar veterinaria, pero sí soy de Córdoba Capital. Ajá. ¿Y cómo llegaste a La Rioja? Bueno, vos sabés que todos me preguntan lo mismo. ¿Viste? Yo estoy fascinado con la Rioja. Siempre me sentí muy atraído eh, por lugares un poco fuera de la urbanización. No, no soy alguien que me llame mucho en las grandes ciudades, más allá que Córdoba amo y me parece lo más lindo y hermoso. Pero cuando me recibo, nosotros venimos de una familia que, que nos dio mucho amor, mucho cariño, pero bueno, fueron las herencias más grandes que recibimos. No sé, no sé si se entiende. Nada, entonces, cuando yo me recibo, empezar un negocio, una proyección, un proyecto, como el caso de una veterinaria, una clínica, en una ciudad grande es complicado. Es complicado en todos los aspectos. Eh, y bueno, en ese entonces me acuerdo que hablo con una señora en Córdoba que me dice que vendía libros y me dice que había andado por La Rioja y que había demanda de veterinarios. ¿Cuántos años tenías a todo esto? Y yo me recibía, yo calculo que tenía como 26, 27, entre los 27 y 28. Ok, y ahí ¿Ah? te cruzaste esta señora. Claro, y ahí me empezó a decir que, mirá, o sea, visitó mucho el norte y muchas ciudades en las cuales hay demanda de veterinarios, no hay muchos, escasean, porque una cosa, bueno, y te cuenta historias de por qué cree que faltan veterinarios. Y agarro el diario, me acuerdo de La Voz del Interior,
no teníamos redes sociales, nada en ese momento. Y abro el diario La Voz del Interior y veo, se busca veterinario en La Rioja. Justo, mirá. Se alinearon los planes. Te soy sincero, en ese momento me decías algo de La Rioja y sinceramente no tenía muy en claro, sabía bien de dónde era, pero no conocía mucho de La Rioja. Y bueno, era un conocido pet shop de acá de la Rioja que buscaba veterinario y ahí me vine. ¿Dejaste todo y te viniste? Ay, no tenía nada, en realidad tenía el amor de mi familia, pero bueno, con mi pareja, que es Lorena, que en ese momento estudiábamos, ella dejó de estudiar y yo cuando dije me voy a La Rioja, bueno, éramos, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Bueno, y ella vino conmigo. Ah, bien. Y ella vino conmigo y estamos juntos todavía, no digo porque si surge la duda. No, estamos juntos. Tuve 3 hijos, Francisco, Rocío y Valentino, los 3 riojanitos. Claro. Así que por eso siento que La Rioja, yo no sé si el término es me dio, yo creo que nos dimos. Yo le di y La Rioja me dio. Pero bueno, me dio obviamente también, tengo mis hijos que son riojanos, por eso también le sigo teniendo mucho cariño a La Rioja, la verdad que para mí es muy especial. Sos uno de los pocos que se dedica a esto de la fauna autóctona. ¿La universidad te prepara para esto? ¿Es difícil? ¿Es como una especialización? ¿Cómo es? No, vos sabés que muchas veces llama la atención, yo cuando me recibo de veterinario, yo no tenía la menor idea de lo que era una yarará, de lo que era una cascabel, de lo que era, no sé, un cóndor, tenía una noción. Yo toda mi preparación vinculada a la fauna y a los animales, mascotas no convencionales y todo esto, lo hago todo posterior a haberme recibido a modo de especialidad. En realidad conocí este mundo, el mundo de la fauna autóctona, la verdad, sinceramente, cursé toda la carrera. Yo creo que está también vinculado a la época. Más allá que había grupos de fauna, pero no se escuchaba tanto como ahora. Ah, bien. Y ahí empecé a conocer y ahí entendí que yo fui una especie de biólogo frustrado, sin lugar a dudas. Claro. Es que descubrí el mundo de la biología y me llevó mucho más allá de lo que me llevó la veterinaria, sin duda. La preparación entonces fue esta especialización y también autodidacta. Totalmente, no, la mayoría autodidacta. Bien. La mayoría. Yo cuando me recibo de veterinario, yo toda la carrera la cursé, tenías que ir a la biblioteca, era una época que ibas a la biblioteca, sacabas el libro, estudiabas, era la forma de estudiar en aquel entonces. Después con el mundo de hecho después descubrimos no solamente redes sociales, después apareció internet, aparece todo y bueno, y te genera una facilidad, una factibilidad muy grande. Y ahí empecé a descubrir, a entender y a estudiar, bueno, cursos, posgrados, especialidades, y bueno, y ahí se vino toda una aluvión vinculada a lo que es la fauna, todo lo que se podía hacer, todo lo que se puede hacer, todo lo que hay que hacer. No solamente sentir el amor por la fauna a medida que la fui conociendo, sino yo también siempre tuve en mi persona un factor social muy fuerte. Vincularte a centros vecinales, a fundaciones para ayudar a niños que lo necesitan. O sea, siempre tuve una parte social que me gustó mucho, la cual en este caso se unió con la fauna y bueno, y es lo que surge un poco el tema del ayudar a la fauna cuando es necesario, ¿no? Creaste una fundación. ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo funciona? Nosotros, todo comenzó hace ya algunos años, varios años atrás, cuando comenzó lo de la fundación, comenzó la realidad que casi te diría de casualidad. Todo comienza estando yo en la veterinaria, escuchando radio, y bueno, una radio muy conocida. No era en Medio de Rioja, pero bueno. Muy mal. No sé si estaba en Medio de Rioja, no sé si estaba, no, era otra radio. Y que en ese entonces llamaba una señora desesperada
desesperada porque se le había metido un lagarto enorme a la casa y no tenía nadie que le ayude. Que había llamado a los bomberos y dijeron en ese entonces que no estaban capacitados, nadie le podía ayudar. Y yo en ese momento dije, wow, me encantan los lagartos, los reptiles, soy fanático, ¿por qué no ayudarle a la señora? Si me gustaba ayudar, bueno. Llamo a la radio y le digo, deme la dirección de la señora. Me da la dirección, todo, era otra época, ¿no? Anoto la dirección, me llego a la casa, le digo, yo soy tal y tal, vengo a sacar el lagarto. Fui, se lo saqué, lagarto enorme, impresionante, divino, y lo reubiqué en un lugar. Ajá. Después me llaman de la radio, me dijeron que fuiste, muchas gracias, te agradecemos mucho. Y ahí quedó. A la semana me llaman porque apareció una serpiente en una casa. Claro, ya tenían tu contacto, ya quedó. Hice lo mismo. Fui a la casa, todo. Y ahí empezó. Y ahí empezó, y empezaron que un ave, que una cosa, que la otra. Y yo siempre descubrí, no me gusta mucho el mascotismo, el tener este tipo de animales de mascota. Entonces me di cuenta que una buena forma de estar en contacto con este tipo de animales, ayudándolos, y dentro de lo que es el marco legal, era hacer esto. Entonces empecé a hacerlo. Cuando aparecieron las primeras publicaciones en redes sociales, me acuerdo, que armo el primer Facebook, me acuerdo, hago una publicación, si tenés estos animales, y así empezamos. ¿Qué pasa? Empezó una bola de nieve muy grande. O sea, empezaron a llamarme, a buscarme, a preguntarme, a tener dudas que cómo era. A todo esto lo hacías todo solo. Todo solo. No muy lejos de lo que hago ahora, ¿no? Pero ahora estamos más o menos. Bueno, me empezaron a llamar, a buscar. Nadie entendía muy bien cómo podía ser que lo hagas gratis, sin cobrar. De ahí siempre fueron muchos interrogantes y muchas especulaciones. Decía, pero ¿cómo vas y no cobras y cómo lo haces? La mayoría de las personas tenemos actividades extralaborales que nos hacen bien y que nadie nos paga. Unos tienen el punto de vista de deporte, bueno, también hago algo, por supuesto, no es que sea todo eso, pero entonces es simplemente eso, es encontrar algo que te haga bien. Otra cosa que hay animales que por supuesto que si vos generás un honorario para ir a sacarlo, no te van a llamar. Claro, capaz. Entonces ahí empecé a ver la forma de decir, bueno, pará, esto es un círculo, hay alguien que lo necesita, yo la puedo ayudar, tampoco yo puedo invertir todo esto, pero podemos hacer un círculo que la gente o alguien pueda ayudar para que entre todos ayudemos. ¿Cómo se llama eso? Y bueno, es una fundación. Uh-huh. En realidad había varias opciones que no eran fundación, pero lo que más me cerraba era a través de una fundación. Hicimos ¿cómo se llaman los cargos? Una lista de... Claro, digamos, como las autoridades. Sí. Autoridades. Antonio Sotomayor es parte de la fundación, Lorena Vélez es parte de la fundación. ¿Fue gente que se fue sumando voluntariamente porque te veía lo que hacías? Es gente que siempre estuvo relacionada al tema, relacionado al trabajo que yo hago, siempre haciendo interconsultas. Hay personas, por ejemplo Eli, que siempre me ayuda, por ejemplo, con los flyers, con redes sociales. Es gente que siempre está. Bien. Igual que a la hora de colaborar hay gente que siempre está. Entonces, por eso yo también, por una cuestión de respeto, cuando hablo de la fundación, hablo por todos, no hablo por mí. A mí no me interesa remarcar mi nombre, ni mucho menos, sino la idea es que la fundación trabaje como tal. La fundación muchas veces... hay un concepto de fundación como que es una cuestión edilicia, como que es una estructura. El concepto de fundación es un grupo de personas que comparten un gusto y un objetivo en común, y la característica es que sea sin fines de lucro. Uh-huh. Entonces, así se formó. Con expectativas y con esperanzas de crecer, pero crecer hasta el punto tal de que uno lo siga disfrutando y que no pase a ser una carga más, un peso más,
un trabajo más. Entonces, después de esto, aparte del vínculo y el contacto con los animales, tenemos un pilar fundamental en la fundación que es la educación. Eso es fundamental, es más importante que cualquiera de todas las otras ramas y puntos. Es la educación y bueno, obviamente y con la educación se abren caminos desde educación en lo personal, Sí. como lo que es la divulgación a través de redes sociales, Sí. que es un punto importantísimo, aprovechable y un punto que no tiene techo ni final, la verdad. Bueno, sé que haces charlas en escuelas, en jardines, esta información para los chicos. ¿Cómo los reciben? ¿Se interesan? ¿Les gusta? Es fantástico. Vos sabés que una de las cosas que más te impulsa, por ejemplo, otra cosa que te tiene que gustar también, ¿no? Como muchos dicen, che, qué ganas que tenés de ir con los chicos. Me encanta, me Claro. encantan los chicos. Entonces, es un grupo de cosas que te gustan que les encontrás una beta en común. Ah, lo haces con placer y de Totalmente. paso. No hay nada. Hace poquito, bueno, que pasó el Día Provincial de la Fauna, visité algunos jardines. No hay nada más gratificante que visitar chicos chiquitos, son pequeños. Y te das cuenta al punto tal que ellos están aprendiendo y cómo se está modificando y cómo todo se está vinculado hacia el lado de los animales y la fauna y a ellos cómo les interesa. Porque realmente te demuestran muchísimo interés, muchísimo interés. Hace poquito fui a un jardín que estaban haciendo la feria de ciencias sobre los zorros. Ajá. Zorros en la ciudad y toda esa problemática. Y vos así, chiquititos y tan metidos en el tema y tan interesados. Y yo hablando, si bien es cierto, yo soy un poquito payaso a la hora de explicar. Payaso, obviamente, con respeto a los payasos, ¿no? Claro, claro. Digamos, de hacerle muchas mímicas y sonidos y cosas así para que les llame la atención. Y realmente tener un grupito de chicos de 4 o 5 Son años locos. calladitos, atentos y mirando, te decís, bueno, esto hay que aprovecharlo ¿Y porque cómo haces el contacto? ¿Desde la fundación se contacta con las escuelas los contactan a ustedes? mira, tenemos la suerte, digo la suerte o la dicha, mejor dicho, de que no tenemos que contactar. La verdad que cuando tenemos invitaciones permanentes de escuelas, colegios que nos están llamando y preguntando si podemos ir, si se los puede visitar, si les podemos dar una charla, la verdad que es permanente. Por eso uno se siente muy en falta a veces de no poder cubrir con Con todos. todo. Ahora estoy con la idea y la tengo dando vuelta hace rato de empezar a salir un poquito al interior de la provincia, Y poder llevar la información ahí. porque yo siempre digo, el interior, nosotros lo vivimos como interior del país y sabemos que el interior siempre está en una segunda etapa, en un segundo plano, y siempre todo cuesta un poco más en el interior. Y cuando decimos en el interior del interior, es todo más difícil. Y nosotros tenemos mucha gente que nos sigue a través de redes sociales del interior de la provincia y que por ahí nos llegan mensajes y che, qué lindo sería que en la escuelita tal y tal se pudiera llegar. Y también se da la situación que tampoco podés cobrar un viático como para llegar hasta allá. Entonces, por eso ahora abrimos una nueva convocatoria para comercios, empresas que se quieran sumar para patrocinar, sponsorear y poder visitar algunas escuelitas que siempre nos invitan, la verdad que Bueno. muchísimas ganas de ir, sí. Bueno, ojalá se dé. Ojalá, se dé, pueda sí, llegar. yo creo que sí. Siempre escuchamos que la fauna nativa está en peligro, pero nunca tenemos mucha información respecto a eso. ¿Qué nos puedes decir de la situación actual de esta fauna nativa en la provincia de La Rioja? ¿Cómo está? ¿Está en peligro? ¿No? Bueno, en realidad, vos cuando hablas por ejemplo, de fauna en peligro, hay algo que se llama CITES, que a vos te clasifica la fauna, la flora, todo, en diferentes estratos y categorías. Ajá. Por ejemplo, en peligro crítico, en peligro de extinción, vulnerable. Entonces, las especies están en diferentes etapas, ¿da? Es muy difícil
muy difícil situar puntualmente a La Rioja porque prácticamente no hay estudios o estadísticas puntualmente de la provincia. ¿Y eso quién lo define? ¿Los gobiernos, tratados internacionales? Esto de cuáles son las especies, por ejemplo. Claro, pero sí se habla, por ejemplo, de la especie por regiones. ¿Tá? Ah, ok. O sea, no puntualmente en La Rioja, porque el límite de la provincia es una cuestión meramente política, por así Sí. decirlo, no para las especies animales. ¿Tá? Te doy un ejemplo. Ahí, ya te voy a responder la pregunta. Sí, con sí, respecto. sí, no hay problema. Suponete, vamos a el águila coronada, ¿no? Es un águila que habita en la provincia, hay muchos avistajes en la provincia de La Rioja, pero habita gran parte de nuestro país. ¿Tá? Y es una especie que en nuestro país se encuentra en peligro de extinción. Se cree que hay menos de 1000 águilas en todo el país de esta especie. Entonces, se habla del águila en nuestro país. ¿Tá? Hablar de una provincia es demasiado chico para poder categorizarlo, pero no porque esté mal hecho ni sea un faltante muy grande, es porque es difícil hacerlo. ¿Tá? Porque prácticamente pero hay muy pocas especies que son endémicas. Endémica es una especie que vive solamente en un lugar. Hay muy pocas especies que pueden ser endémicas de La Rioja. Entonces se habla de la especie en general y esas especies habitan muchas provincias. Uh-huh. Pero como en peligro, como para poner un título general, y bueno, gran porcentaje de las especies animales se encuentran en peligro. Se encuentran en peligro por diversas causas, ¿tá? Y todos formamos parte. Por eso yo siempre digo, no hay que tener muchas veces dedo acusador cuando se habla de estas cosas. Las especies entran en peligro, por ejemplo, por la mascotización de la fauna, por el tráfico ilegal de fauna. Eso puede llevar a una especie en peligro, la comercialización masiva, el avance de las ciudades, el crecimiento edilicio, el crecimiento de los barrios, es otro factor que lleva también a las especies a entrar en peligro. La caza furtiva, ¿tá? Es aquella caza no manejada, no condicionada, sino aquella caza masiva, cacería masiva. Llamamos caza furtiva, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un quirquincho, ¿no? Por darte un ejemplo. Bueno, ese quirquincho, sí, bueno, pero hay algunas poblaciones aborígenes que pueden comer, sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que se junten dos pibes en su camioneta, se van al campo, traen 60 quirquinchos, se les descompone la mitad porque no lo utilizan, los otros los tiran y algo hacen. Eso es caza furtiva. Entonces, no, es algo no controlado, es masivo, es algo que hace daño. Uh-huh. Después, bueno, pero después la fragmentación de tierras es algo que no se entiende muy bien, pero la fragmentación de tierras es, por ejemplo, donde cruza un trayecto, una ruta, una avenida y divide y va dividiendo segmentos de territorio en diferentes lugares y eso conlleva a que la fauna se vea encarcelada o acorralada en diferentes lugares y eso también conlleva la extinción. Hay muchas causas en las cuales pueden llevar a ese peligro, ¿no? Ajá. Y si nos comparamos, por ejemplo, de acá a 15 años, ¿cómo estamos? ¿Mejor o peor? Mira, vos sabés que es muy difícil. Yo veo, sinceramente, muy pocas políticas de Estado que ayuden, que colaboren o que participen en el bienestar de la fauna. No ahora, siempre. Es muy, muy poco. La verdad que no se tiene en cuenta la importancia de la preservación y del cuidado de la fauna. Hay muchas especies, por ejemplo, hay algunas especies que parecen banales, simples. Por ejemplo, yo te digo, la tortuga terrestre argentina. La tortuga terrestre argentina, Chelonoides chilensis, el nombre científico, es una especie sumamente amenazada. Es una especie que si las cosas siguen como vienen, capaz que de acá a 2 generaciones no existen tortugas terrestres libres. Y no hay políticas
de conservación. O sea, institucionalmente no está, no existe. No la hay. Todo lo que se hace con referente a estas especies, por ejemplo, es todo a través de ONGs, fundaciones, grupos vinculados, grupos preparados, pero todos grupos independientes que presentan proyectos, que le ponen pilas, que hacen cosas, pero la realidad que políticas de estados vinculadas a la fauna, la realidad que es muy poco lo que yo conozco que se haya hecho siempre. Prácticamente no hay. Yo veo un futuro más complicado, mucho más complicado. ¿Y qué políticas específicas harían falta? No sé, leyes, control. Lo primero que deberíamos hacer, bueno, las leyes es como todo, ¿viste? Lo que cuesta un poquito, lo que nos está costando un poquito, es que se cumplan aquellas leyes que están reglamentadas, esas leyes que existen, que ya están. Por ejemplo, hay un flagelo que es terrible y nuestra provincia está muy involucrada, es con el tráfico ilegal de fauna. El tráfico ilegal de fauna es algo que existe. Vos sabés que en el mundo el tráfico de fauna viene por debajo nada más que del tráfico de armas y del tráfico de drogas. El tráfico de fauna es el tercer tráfico que más millones de dólares mueve en el mundo. ¿Ah? Porque va desde vender una tortuguita chiquitita en un rincón hasta las grandes especies europeas o asiáticas. Y es todo ilegal. A mí me pasa algo muy particular como veterinario que atiendo fauna y atiendo fauna que está mascotizada. A mi veterinaria van muchas personas con fauna de mascota. ¿Ah? Por ejemplo. Aves de todo tipo. Ajá. Legales, ilegales, reptiles de todo tipo. ¿Ah? Felinos. No te digo leones, pumas, pero bueno, hay de todo. ¿Qué pasa? La gente lo primero que me pregunta es, ¿y no los denuncias? Es que no. Esto es difícil de comprender realmente, pero no es lo que me compete a mí. A mí me compete el bienestar del animal. Entonces, yo siempre ante estas consultas, estando en el consultorio, trato de educar, de hablar a la gente, de decir que esto no puede pasar, esto no tiene que ser, y tratar de pedir ayuda en caso que sea necesario. Para denunciar algo como esto, tenemos que saber que va a haber un lugar preparado para recibirlos. Eso. En ese lugar tiene que haber gente preparada. Tiene que haber un lugar de recuperación, un lugar de reinserción. Y es algo que acá, voy a tratar de decirlo lo más amigable posible, pero hay muy buena voluntad de mucha gente. Muy buena voluntad. Pero con la voluntad estamos lejísimos de hacer algo. Lejísimos. ¿Ah? Hace falta cuestiones estructurales, edilicias, preparación, invertir en personal capacitado, un trabajo importante. Entonces, sí, muchas veces, ante situaciones determinadas con un animal que es mascota, y se tiene que evaluar si realmente esa persona es conveniente sacársela o no. ¿Ah? Claro, porque acá en la provincia no hay, por eso hay que trasladarlos a otras provincias muchas veces. Sí, que son otras cuestiones burocráticas en la cual corre tanto el tiempo que muchas veces lo puede pagar, termina pagando muy caro el animal. Entonces, en todas esas cosas es donde hay que ir viendo. Pero bueno, con las leyes, cuando decíamos de qué habría que hacer, con las leyes principalmente, bueno, hacer algunas modificaciones con respecto a las leyes que ya están establecidas, empezar a cumplir la ley. O sea, hay pero no se cumplen. Claro, exactamente. Empezar a cumplir, por ejemplo, una vuelta hablaba con un hombre vinculado al control de fauna en Gendarmería y me decía, cuando nosotros agarramos personas, por ejemplo, con loros, el loro hablador, el loro que conocemos, que vemos en las casas que están con un aro, ¿viste? Sí, todo eso, bueno. Esa es otra de las especies, dentro de las especies de aves, se llama Amazona estiva, el nombre científico. Una de las especies de aves que más amenazada está y más riesgo corre a futuro esa especie, meramente por el mascotismo. O sea, es ilegal tener esos loros en la casa. Totalmente. Todos los loros que vos veas, vos, acá, en nuestra ciudad y en nuestra provincia, en la casa,
es un acto ilegal compatible con el tráfico de fauna. A mí no me importa si lo heredaron, si se lo dieron, un regalo de cumpleaños, lo que sea. Vienen del tráfico ilegal de fauna. Eso no hay otra opción. Si estaríamos en un primer mundo, ¿tá? Habría mucha gente detenida, presa y con problemas legales por la tenencia de estos animales. Sí. ¿Ah? Tener un loro es compatible con tener, no sé, un puma. ¿Está? Vos decís, no, pero ¿cómo? ¿Qué estoy diciendo? Los que vean por redes sociales te decís, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué sabe? Sí, es así. Nada más que obviamente ante la complejidad de mantener un animal y otro es distinto. Claro. Y ante la legislación no debería ser distinto. Pero no por eso es menos ilegal. Totalmente. Y las catitas, viste que se ve mucho. Mira, catitas, vos a ver, las catitas australianas, que son las chiquititas de colores, Sí. muy chiquititas, que eso es legal. Desde la ley lo único que se pide con las catas australianas es el bienestar del animal, ¿ah? Mantener las condiciones. Y después están las famosas catitas verdes, que son las Sí, que vemos por no, todos lados sí. acá, que bueno, esa es otra cuestión. No es una especie protegida, esa es la diferencia. Que no, vos podés tener un animal autóctono propio de tu zona, pero una cosa es que no esté en peligro de extinción y otra cosa que sí esté en peligro de extinción. ¿Ah? Con el loro hablador es otra cuestión. Pero en realidad, para nosotros la legislación es muy clara. Ningún animal autóctono y de la fauna nativa nuestra puede ser tenido como mascota. Entonces la ecuación es muy simple. Alguien dice, che, ¿puedo tener este animal? Che, ¿puedo tener este? Es muy fácil. Animal nativo, fauna autóctona, no se puede tener. Hay algunas provincias un poco más flexibles que otras. ¿Ah? En el caso de La Rioja, no se puede tener de mascota ningún animal nativo. Ninguno. Como tampoco se puede cazar. Ok. Como tampoco se puede cazar. La caza está totalmente prohibida. Entonces, claro, el tema, lo primero que se me viene a la cabeza cuando decís esto, por ejemplo, de las catitas que no se puede, que todo esto que exige la ley, yo lo veo donde lo denuncio, porque ¿dónde van esos animales después? ¿Qué es lo que decías recién? ¿Dónde terminan yendo esos animales? Y muchas veces es peor, porque ya están como muy maltratados, están como todas las... Ay, no sé, yo las veo y me da una cosa tremenda. Claro. Acá, como para articular bien, de hecho, no sé si es así, pero quiero creer que es así, es que algunas instituciones que, por ejemplo, podrían tomar carta en el asunto o deberían tomar carta en el asunto, como por ejemplo algunas secretarías, llámese Secretaría de Ambiente, debe ser muy difícil, debe ser porque no conozco, pero debe ser muy difícil actuar, avanzar, decomisar animales cuando vos no tenés un lugar preparado y apto para que te lo reciban, para que los críen, para que los evalúen, un grupo de profesionales, que después ellos deciden qué hacer, cómo seguir. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una presión social. Por ejemplo, yo decomisar para el que no sabe, decomisar es sacar, extraer a quien vende, ¿no? Sí. Yo decomiso 80 loros habladores. Sí. ¿Y qué hago con los loros? ¿A dónde los llevas? Yo, la vez que creé un pichón porque me lo abandonaron en la veterinaria y te volvés loco. Imagínate crear esa cantidad de animales. No solamente la mano de obra capacitada que tenés que tener, el lugar, la estructura edilicia y todo eso. Entonces, vos a la hora de decomisar 80 loros habladores, vos decís, che, pará, ¿los puedo decomisar? ¿Los puedo sacar? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Por qué? Porque al otro día hay una presión social que me está preguntando, ¿y qué pasó con los loros? ¿Y dónde están los loros? ¿Y qué hicieron con los loros una vez decomisados? Entonces es un círculo complejo. Hay algunas ciudades, por ejemplo, no hay caso cuáles, ¿no? Pero ciudades grandes, la cual la policía que está preparada, una policía ambiental, decomisa, va a un bioparque,
donde lo reciben un grupo de veterinarios y biólogos que siguen su accionar y su trabajo, y después en una segunda etapa se evalúa la recuperación para que vuelvan a su ambiente natural. Claro. Cuando vos no tenés todo eso, y es muy difícil actuar. Es muy difícil actuar. Estimo, te repito, no lo sé, pero estimo que las dudas o no de actuar muchas veces vienen por ese lado. A la mayoría nos pasa que nos falta educación cuando vemos algún animal, no sé, por ejemplo, una víbora, un reptil, y no sabemos qué hacer y mucha gente los termina matando o lastimando. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo saber cuáles especies sí, cuáles especies no? No sé. Bueno, o sea que eso que acabo de preguntar es parte de la educación a la cual yo apunto con la fundación. ¿Tá? Hay un grupo de animales que yo siempre históricamente los llamé como animales incomprendidos. ¿Tá? Y son aquellos animales que decís, todo el que ve lo maltrata y lo mata. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo siempre en las charlas, por ejemplo, cuando hablamos de serpientes, ¿sí? Ustedes conocen, levante la mano, ¿no? Levante la mano. ¿Cuántas personas conocen a alguien allegado, con un contacto directo, que haya sufrido una mordedura grave de una serpiente venenosa? No. Y la verdad que en la mayoría de las charlas no. Nadie levanta la mano, o muy pocos. Ahora vos decís, con esto por favor no quiero que nadie le tome mal, ¿no? Levante la mano quien conoce a alguien que lo haya mordido mal un perro. Arañado un gato, pateado un caballo, algunos levantan la mano. Sí, conozco. Ahora, ¿salimos a matar los perritos, los gatitos, los caballos? No. ¿Y por qué la serpiente? Entonces, a ver, yo siempre digo, a los actos que son de cultura general hay que tratarlos con respeto y con tiempo. No es que salgamos con los tapones punta y decir, ¿cómo van a matar? Entendemos que nosotros venimos inculcados desde la religión, que no le voy a nombrar, pero la religión más numerosa del planeta, que nos dice que la serpiente es la representación del diablo en la tierra. No, la serpiente es un reptil ápodo que no tiene párpados y que se alimenta. Es otra cosa, no es el diablo, pobre reptil. Se arrastra porque está muy bueno como forma de locomoción a donde vive, pero no porque la culparon y la señalaron. Claro. Entonces, tanto como las serpientes, como las comadrejas, overas o zarigüeyas, que todos dicen, no, que es una rata, que es asquerosa, que es un animal feo, es inmundo. Bueno, uno también puede ser feo y no por eso te matan, ¿no? Y una gama de animales muy grandes que son maltratados, apaleados y asesinados y acribillados, literalmente acribillados, solo por portación de nombre y portación estigmatización de apariencia. Claro, yo siempre digo, la otra vez hablaba con los chicos en la primaria, es decir, los seres humanos somos así. Juzgamos al que tiene la gorrita, el del pantaloncito, pero también juzgamos a la serpiente que no tiene patas, y somos de juzgar, nos juzgamos entre nosotros. Mira, si no vamos a juzgar al reino animal. Entonces, eso sí está cambiando. Eso está cambiando muchísimo, y a pasos agigantados y para bien. Eso es algo muy bueno. Pero en la casa, por ejemplo, me aparece una serpiente. No, a mí particularmente no me daría miedo por mí, sino por mis perros. ¿Qué hago? Los levanto, los subo a la cama, te llamo por teléfono. ¿Cómo identificar cuál sí, cuál no? Capaz que estaba de paso, no sé. Consejo. Bueno, siempre lo que tenemos que tener en cuenta, por supuesto que en ese momento que ve la serpiente no va a estar pensando en las estadísticas, ¿no? Me voy a acordar de la entrevista con Clara. No, pero siempre tener en cuenta, ¿sabes que hay una frase que es fantástica que dice que la serpiente, mientras vos la estés viendo, deja de ser peligrosa? ¿Ah? Porque yo sé dónde está, la estoy viendo y estoy guardando distancia. Sí. ¿Ah? Si vamos puntualmente a la serpiente, decís, ¿qué distancia tengo que guardar? Y bueno, tenés que resguardar la distancia que más o menos tiene el tamaño de la serpiente, ¿tá? Porque no se va a proyectar más allá de eso, ¿tá? La serpiente te va a atacar básicamente cuando se vea acorralada, cuando tenga miedo,
créeme que en ese momento la serpiente tiene tanto o más miedo que vos. ¿Tá? Estadísticamente, una de cada 10 serpientes que yo me cruce puede ser venenosa, la gran mayoría no es venenosa, o es de veneno de baja importancia médica, que es otra cosa, porque hay algunas que pueden ser venenosas. Por ejemplo, a mí me mordió hace poquito una culebra y me hizo la reacción como si fuera una abeja. Ah, ok. Es decir, entonces es venenosa. Bueno, Pero no te mata. la abeja también tiene un tipo de toxina y la abeja es héroe en el mundo ahora. Viste que antes veía una abeja matarla cuando nosotros éramos chicos. Ahora no. No. Entonces es todo cultural. Ok. Es mentira. Bueno, en las abejas puede ser, pero no pongamos animales más importantes que otros. La naturaleza es una cadena con eslabones perfectos y del mismo tamaño. Y todos son importantes. Perfecto. Hay algo en la conservación de especies que se llama sesgo de la conservación. Y eso es la diferencia que yo hago para conservar un animal y otro no. Y eso tiene mucho que ver. Es decir, che, ¿por qué? Si ahora tenemos que trasladar unos tigres para no sé dónde, hace falta 25 millones de pesos. Colaboremos. Che, pero hay que trasladar una comadreja para operar la Córdoba. No hay plata. Hay algo que se llama sesgo en la conservación y son las diferencias que hacemos nosotros por diferentes motivos, pero las hacemos. Bueno, contaste recién que te mordió una culebra. ¿Nos puedes contar historia que te haya marcado de alguno de tus rescates? ¿Algo que te acuerdes? Sí. Lo más importante es cuando uno aprende con estas cosas. Y yo siempre cuando damos charlas así, por eso doy charlas con serpientes en vivo, ¿no? Para aprender el manejo de las serpientes. Y yo siempre digo, nunca tenemos que hacer algo para la cual no estemos preparados. ¿Tá? Y nos saquemos las imágenes de las redes sociales de los tipos que agarran la mamba negra, la cobra, no sé dónde. No hace falta. La manipulación de especies venenosas no se hace con la mano bajo ningún aspecto, salvo que le estemos sacando el veneno para la producción de antiveneno. Si no, no se manipula. Anécdota, sí. Por ejemplo, una de las primeras boas, acá en La Rioja, tenemos una gran serpiente que se llama boa constrictora o lampalagua. Es una serpiente muy grande, 2,40 metros, 2,50 metros, 3 metros, grande y con mucha fuerza. Y son muy rápidas. ¡Ay, qué miedo! Muy rápidas. Y vos sabés que yo aprendí hace muchísimos años que uno de los momentos más peligrosos para que te muerde una serpiente no es cuando la vas a agarrar, sino es cuando la vas a soltar. Y yo acá tengo una marquita, ahí como que siendo un poquito, ahí esa fue la mordida de una boa. ¿Y cuál es la anécdota de la mordida? Cuando yo le agarré, eso fue cerca del aeropuerto, por una finca. Cuando la agarré, la metemos en un recipiente y cuando la suelta, en ese momento la suelta, se da vuelta y me morde la mano. Pasó. Pero no tiene veneno. No es venenosa. Okay. No es venenosa, pero puede generar algunas infecciones. Y hay algo que yo pensé que era anecdótico y que era casi una creencia, pero después me di cuenta que no era una creencia, que era que las serpientes, sobre todo las boas, te pueden dejar un fragmento de diente adentro. Entonces, ¿qué pasó? Yo me curé, no pasó nada, pasó unos meses, 2 meses, se me inflamó un poquito la mano, fui al médico, recién ahí fue el médico, y me dice el médico, no, toma un antibiótico, mejoró. Como los 2, 3 meses, una cosa y la otra. Y un día estaba así, y cuando me aprieto, me supone un poquito, y me sale el fragmento de diente que me dejó la boca. Te me dejó el recuerdo. Sí, y ahí dije, no, es un mito, es verdad que te deja. ¿Tenés algún lugar donde preferís liberar los animales rescatados? ¿O hay un lugar específico en la provincia? Bueno, vos sabés que no quiero ser aguafiesta con la respuesta que te voy a dar. Hay algo que aprendí, yo te lo voy a decir por qué. A tener mucha precaución, por decirte, zona de los Llanos, zona de Cerro del Velasco, y hasta ahí. Mucha precaución cuando vos decís voy a liberar este animal que genera cierta aprehensión en la sociedad,
Porque después cualquier animal parecido y que aparezca kilómetros a la redonda, va a decir, viste que fulanito dejó... Vos sabés que me pasó algo, una vuelta, que fue con la aparición de una serpiente, una yarará, que la saqué del Néstor Kirchner, zona de mucha yarará, y cuando la fuimos a sacar de la casa, exitosamente la liberamos, todo, la gente preguntaba, ¿dónde la liberamos? No, la vamos a liberar en un lugar seguro. Lugar seguro se le llama a un lugar donde no haya fincas, obviamente donde no haya casas, esté alejado, que en La Rioja tenemos muchos lugares, estamos, vos ves, una vista aérea Claro. es monte alrededor de una ciudad. Y bueno, y apareció después del tiempo una yarara, que son todas parecidas, y una persona dijo, sí, esa había aparecido en mi casa y la sacaron, se ve que la volvieron a liberar cerca porque apareció en el mismo lugar. Y cosas, cuestiones como esas que uno prefiere no decir Bien. efectivamente a dónde. Pero hay muchos lugares. Hay muchos lugares. Está bien, perfecto. Se declaró el Día de la Fauna Autóctona, ¿no? De interés municipal. Recién estábamos hablando de la falta de legislación y demás, pero ¿esto tuvo un impacto real en la sociedad, en la gente? ¿Sirvió de algo? Bueno, en realidad lo del Día Provincial de la Fauna es algo que se hizo en vista, bueno, al futuro. ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo real de tener un día provincial de nuestra fauna? Siempre cuando se hablaba, por ejemplo, de pumas, de cóndores o de algunos animales emblemáticos, ¿viste? Cuando uno habla de fauna, es como que animales emblemáticos. Son los animales que se habla siempre. Porque en el cual tenemos 400 ejemplares distintos de fauna. Y si uno dice, che, a ver, nómbrame. Y el puma, el cóndor, el puma hembra, el cóndor hembra, ¿viste? Y si ahí, entre más o menos eso, no lo digo a modo de crítica, no, pues falta sino decir, conocimiento. che, ¿cuánto nos falta conocer? De hecho, yo había hecho una publicación porque lo pregunté en un colegio y los chicos claramente conocen más ejemplares de la fauna africana. Nuestra, de África te dicen la hiena, la cebra, el león, el rinoceronte, el elefante. ¿Y la Río? ¿Ah? ¿Y Argentina? Claro. Si yo, por ejemplo, preguntaba, no le estoy preguntando a ustedes, te pregunto, No, yo ¿cuál pierdo. es el mamífero terrestre más grande de la Argentina, autóctono? ¿Ah? O decir, el tapir. Me dicen el jaguar. No. Producción, me acosta. No, producción. Mal producción. Entonces, por ejemplo, preguntas, vos decís, sí, che, y vos decís de África, el elefante. Entonces, che, está faltando educación, realmente. ¿Y cuál es el nuestro? El tapir. El tapir. Sí. ¿Saben cuál es el tapir? No. A googlear el tapir. Lo vamos a googlear. Entonces, no, pero esto es parte, en realidad es parte de todos, es parte de la cultura que traemos yo, inclusive desde la primaria. Cuando hablamos del Día del Animal, a mí en la primaria me hacían dibujar leones. ¿Me entendés? Entonces, algo falta de la educación, Sí. pero nunca me cerraba bien qué era. Entonces, ¿y cómo hacemos para que se conozca más nuestra fauna? ¿Cómo hacemos? Y bueno, ¿cuándo se habla de la fauna? Y el Día del Animal. Pero el Día del Animal se habla de cómo cuidar los perros, cómo cuidar los gatos, qué hacemos, fotos, desfile de mascotas, todo lo que se hace para el Día del Animal. Pero bueno, tendría que haber un Día de la Fauna autóctona. Sí, y ahí es. Y ahí surgió el Día de la Fauna Autóctona. Entonces, y después me preguntan, ¿y la ley 10.771 que dicta que es el Día de la Fauna el 31 de mayo? La ley que es para meter presos. No, es una ley educativa. Bien. Es ley educativa de la fauna autóctona. ¿Cuál es la idea? Que los 31 de mayo, en toda la provincia, todos los establecimientos educativos hagan algo y hablen algo de la fauna autóctona. Visibilicen. Claro, me llamaron muchos docentes y decían, che, pero ¿cómo lo encaramos? ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es conocerla. ¿Ya? Yo no me va a gustar y no voy a querer y no voy a cuidar algo que no conozco. Yo primero, para cuidar, querer y amar mi fauna, la tengo que conocer.
Entonces empecemos por las especies. Especies atípicas, especies poco comprendidas, especies buenas, los grandes felinos, los felinos más chicos, los armadillos, los quirquinchos, los tatú. Empezar a conocerlas. Es un día Sí. en el año. Que hablemos de eso, toquemos eso. Hablemos del tráfico de fauna, hablemos de por qué no hay que tener fauna autóctona como mascota. Hablemos de eso. Esa es la idea del Día de la Fauna. Y si me tenés que decir, por ejemplo, 5 animales de La Rioja que la gente no sabe que existen. Yo sé que hay un montón, porque me dijiste que hay 400, pero ¿cuál me tenés que decir que la gente no sabe que existe acá en la provincia? Mira, te voy a decir Bueno, dos que son los más característicos por algo. Uno es el hurón. Por ejemplo, mucha gente no sabe que tenemos hurones. mira. ¿Tá? De hecho, te voy a contar otra anécdota. Me llaman una vuelta de una fábrica acá en la Ruta 38 que había un zorrino. Ah, Hay zorrinos también, ¿no? Llaman, me dice, pero es raro, me dice, como, porque es como flaquito. Y a mí me genera mucha adrenalina cuando voy a rescatar un animal. Me dicen, es ¿Qué raro, será? tiene algo raro, voy a decir, ¿en qué me voy a encontrar? ¿Tá? Tiene una cuota de adrenalina. Sí. Y cuando llego, veo un hurón. En ese entonces, guarda, uno también aprende. La mejor forma de aprender es enseñar. ¿Tá? Entonces, todo esto a mí me llevó muchísimo aprendizaje. Entonces, salud. Empecé a entrar en duda. Sabía que era un hurón, pero sí era la zona de distribución del hurón. La distribución geográfica de un hurón. ¿Por qué? Porque no había visto esos hurones acá. Bueno, me empiezo a ver y resulta que hace aproximadamente 80 años no se registraba la presencia del hurón menor en La Rioja. ¿Tá? Seguramente muchos decir, no, pero yo sí lo vi. Está bien, que no se registraba. ¿Tá? Que nadie lo vio y nadie lo registró. ¿Tá? Entonces, eso cuando yo lo publiqué, me acuerdo de las imágenes, muchísima gente dijo, hurones, no, pero el hurón, eso se le escapó a alguien, que de alguien es mascota. claro, porque eso también, veo gente que lo lleva con una correíta. Claro, y el hurón es una especie que hay un tipo de hurón que es mascota, que se vende, se comercializa, pero son importados de Estados Unidos, otra especie. Pero hay un tipo de hurón. Y otra especie que me llama la atención mucho, que es la serpiente de cascabel. Vos sabés que cada vez que publico algo vinculado a una serpiente de cascabel, muchos comentarios dicen, no, pero no hay cascabeles acá, eso es en América del Norte, en Texas, y bueno, entonces, bueno, hay especies de cascabel. ¿Ah? Bueno, Hay bien, especies me de sirve, cascabel. me sirve. Lo del hurón me sorprendió, te juro que no sabía. Bueno, yo te voy a tirar un par de frases que son muy comunes en la cultura de La Rioja y vos me decís lo que se te venga a la cabeza. ¿De qué es definido? Dale. La milanesa de puma es la más rica. La milanesa de puma es la más rica. No la probé. Ok. No la probé. Los niños salieron a ondear a la siesta. Tristeza, me genera tristeza. Hay que matar el cóndor porque se come los corderos. Recontra mito popular. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. El cóndor es el ave carroñera más grande que hay. ¿Ah? Quiere decir que se alimenta de animales muertos. Las garras, me hiciste acordar de otra anécdota. Bien digo, las garras del cóndor, si vos las ves, por ejemplo, tienen los 3 dedos principales hacia adelante y atrás prácticamente no tiene capacidad de agarre. ¿Tá? No tiene posibilidad de agarrar un cordero. ¿Tá? Ahora bien, seguramente yo ya estoy pensando en las redes sociales y lo que van a decir. Que una vuelta había un cordero que estaba medio moribundo ahí, el cóndor vino. Puede pasar, pero no es un ave cazadora en absoluto. Mito Bien. popular. Otra frase. Necesito grasa de iguana para los calambres.
necesita magnesio que lo venden en la farmacia y ir al gimnasio, ejercitar, elongar. Otra muy parecida a la anterior. El fin de semana me voy al Cantadero a trampear. Estoy diciendo algo, no sé, censurable. Pero ojalá bueno, que se te pinche el auto cuando vayas ahí. ¿Y lo cancelable sería? No, no. Bien. Cortarle la oreja a un perro de raza por estética. Es que el corte de oreja, y acá saltamos a la yugular todos. Es que el corte de oreja es por estética. No tiene otra función. ¿Por qué digo saltar a la yugular? Porque hay muchos creadores que están defendiendo el corte de oreja porque tiene una funcionalidad que la oreja se airea y todo. Bueno, vamos por parte. Si yo tengo una oreja en un perro, una oreja caída, o tengo una oreja levantada, sin duda va a tener menos problema de otitis y cosas así el que tiene la oreja hacia arriba. Pero el perro que tiene la oreja péndula y caída, su genética es así y su raza es así. ¿Tá? Entonces, el tema del corte de orejas tiene una funcionalidad estética. Nace el corte de oreja por una función de trabajo. Por ejemplo, quienes van a cazar, por ejemplo, jabalíes con sus perros, con dogos, o van a cazar otros animales con perros así, obviamente la oreja es un punto vulnerable, un punto débil, un punto sangrante, en el cual al perro se le corta, al igual que la cola, para que el día de mañana no sean puntos débiles. Esa es la función. Ahora, no tiene ningún tipo de sentido funcional si el perro no hace ese trabajo. No debería ser. Es estético. El collar de marlo, de choclo, para curar el moquillo. Bueno, si yo te diría la cantidad de perros pobrecitos que llegan en situaciones lamentables y ya tarde para un tratamiento de moquillo con el collar de marlo, tostado, no tostado, salteado con limón y un montón de cosas y no funciona. No hay ninguna forma de que un collar de esas características frene un virus de la inmunodeficiencia que se acantona en la médula ósea y en cada una de las células del cuerpo que tenga una función. Hay un por qué se hace. ¿Por qué? El collar. Bueno, el moquillo, más allá de lo complicado del tratamiento, Sí. en el moquillo lo complicado es el diagnóstico. Porque, por ejemplo, hay tos, por ejemplo, tos de las perreras, que es parecida al moquillo y no es moquillo. Hay algunos tipos de rinitis infecciosa que es parecida al moquillo y no es el moquillo. Hay algunas conjuntivitis y lagaña que son parecidas al moquillo y no es moquillo. Bueno, cuando llega un perro, por ejemplo, con tos de las perreras, que es una tos benigna que no pasa nada y el perro no le va a pasar nada, y vos le pones un collar de marlo y a las 2 semanas el perro deja de toser, vos generalmente se lo vas a atribuir al collar. Y en realidad es que la tos de las perreras cumplió su ciclo. Entonces, a mí cuando me dicen, no, yo en el campo le ponía el collar de marlo para curar el moquillo. Perdón, ¿y quién le daba el diagnóstico del moquillo? Ah, el mismo. Bueno, pero el diagnóstico es la parte difícil. Entonces, con todo respeto a aquella persona que quiera seguir realizando la colocación del collar de marlo, lo puede hacer. Sepamos que es maltrato animal y el no llevar a tu mascota al veterinario en tiempo y forma es una forma de maltrato, pero bueno, no hay ninguna forma de que eso tenga efecto. Ninguna. Hay otra cosa que se hace también, que es cortarle un poquito la oreja a los perros. Sí, lo mismo. El corte de oreja, bueno, el corte de oreja tendría... se estudió un poco más eso. Ajá. Para ver si realmente... Porque se creía que el sangrado, la pared de sangre, estimulaba la médula ósea y la liberación de glóbulos blancos y una cosa así, pero la realidad, si vos me preguntás a mí, no, es ningún efecto, no hay ninguna chance. ¿Es lo mismo cazar un puma que cazar un jabalí o un chancho del monte?
Lo mismo en qué sentido. En materia de legislación, algunos están permitidos, otros no, especies. Bueno, el jabalí ahora, bueno, está el gran dilema en la provincia de Córdoba porque se habilitó la caza del jabalí. El jabalí, nosotros tenemos varios chanchitos así que andan dando vueltas. Tenemos, por ejemplo, el pecarí de collar, que es más chiquitito, y esos son autóctonos nuestros que hay que cuidarlos. El jabalí, y ahora entramos en otra disyuntiva, ojalá que no me peguen tanto. No, pero el jabalí es catalogado especie exótica invasora. Ajá. ¿Ah? ¿Qué quiere decir especie exótica invasora? Quiere decir que no es de acá, porque el jabalí es europeo. Vino hace varios decenas de años, Alguien lo trajo. fue liberado, ¿tá? Se liberó de cotos de caza, bueno, un tema. El tema es que la especie exótica invasora es aquella especie que se libera en un entorno que no es el de él, otro lugar geográfico, y tiene una capacidad de adaptación, de reproducción y de invasión masiva. No hay depredadores naturales, no los frena nada, tiene comida en abundancia, y la realidad es que el jabalí europeo está devastando muchas especies nativas nuestras, como algunas especies de ciervos, varias aves. En el sur, los nidos de tortugas terrestres están devastando, sumado a la agricultura, la ganadería y esas cosas. Por eso es que Córdoba y otras provincias comenzaron con la autorización de la caza deportiva del jabalí. ¿Ah? Entonces sería el otro contrapunto al puma. Claro, Que no sí es lo habría- mismo, la no, caza. No, que sí que hay que protegerlo de todas formas. Ujú. El gobierno nacional, bueno, dio a conocer hace poco que ha derogado la ley que prohibía la exportación de animales vivos, ¿no? Que llevaba desde 1973, o sea, más de 50 años, y ahora se pueden mandar vacas en barco, por ejemplo. ¿Qué opinas de eso? Mira, vos sabés que conociendo muy bien lo que es el mercado y el movimiento desde lo frigorífico, eh, ningún gobierno, ningún gobierno se preocupó jamás por el bienestar de los animales en un frigorífico. Nunca. ¿Ah? No hay políticas así de bienestar animal. Puede haber legislaciones, pero vos entras a un frigorífico y es un caos. Es la peor sensación que puedes tener. Inclusive frigoríficos de caballos. Acá en la Argentina hay frigoríficos de exportación de sangre de equinos, que para nosotros está prohibido el consumo de carne equino, pero la carne de caballo de nuestro país se exporta y en Europa son de los platos más caros. ¿Tá? Hay frigoríficos son solamente de caballos. ¿Tá? La realidad es que si vamos por el lado del por qué se abre la exportación de animales vivos, de ganado vivo, bueno, se abre un mercado importantísimo, económico para la venta, y algunos países que solo se le puede vender si llegan animales vivos y bueno, tendrán sus fundamentos. Si es por el lado del bienestar del animal, no deberían entrar a consumo ni en barco ni no barco. ¿Tá? La verdad que los animales que van a consumo la pasan mal subiéndose al barco o no. Desconozco, sinceramente soy totalmente ignorante en esta medida de cómo hacer el transporte. ¿Pero esto no se puede considerar maltrato animal? ¿Que viajen en barco? ¿Así vivos? Y depende de las condiciones en las que viajen. Todo depende de las condiciones. Por eso te digo, si ves lo que es un frigorífico por dentro, o cómo es el paso previo a un frigorífico, es terrible. Es terrible, o sea, digamos, que se le sume el viajar o... voy a decir algo totalmente, capaz que sea totalmente censurable, pero si a vos te dicen, che, vas a viajar unas horas en barco, o te mandamos tu media res ya corta, ¿cómo preferís? Sí, ninguno de los dos, ¿viste? Ay, sí, se me hace un nudo en el pecho. Y lamentablemente es así. Ay. No. Hay otra medida controversial también de parte del gobierno nacional, que es con respecto al transporte de especies nativas.
porque desde el 86 estaba prohibido. Ahora, técnicamente, podés viajar, por ejemplo, con un puma vivo. ¿Qué opinión respecto a esto también? ¿Es similar? ¿Es diferente? Claro, en realidad la legislación, lo que habría que hacer una lectura que no la hay, es cuál es el objetivo de trasladar fauna. Te digo porque sinceramente no lo sé. ¿A qué voy? Supónete, nosotros sin duda tenemos una política de Estado siempre contra la protección de nuestra fauna, siempre fue deficiente. Ahora bien, yo pienso, ¿no? Si el día de mañana especies nativas nuestras que tienen serio peligro de extinción, ¿no? Llegan a otros países para hacer centros de conservación, de recuperación, de reproducción y núcleos genéticos para conservar a especies, y bueno, tienen que viajar. Claro. Desconozco sinceramente cómo es el fondo o el trasfondo o el objetivo para yo decir, che, Bien, permitamos. claro. No, ¿Esto no puede abrir una puerta al tráfico ilegal? no, todo lo contrario. Desde el momento que se legaliza, estás amachacando el tráfico ilegal. De hecho, hay países del primer mundo, esto es muy delicado para hablarlo, pero es una realidad, que han peleado contra el tráfico ilegal de fauna legalizando. Y eso lo podemos llevar a un montón de aspectos de la vida, de las prohibiciones que son legalizadas, ¿ah? Para luchar contra el tráfico ilegal. Suponete, acá en nuestro país está pasando, ¿no? Hablamos del loro hablador, ¿no es cierto?, que es traficado, es devastado. Bueno, sí. Ahora se aprobaron algunos criaderos de loro, acá en Santa Fe creo que hay, ¿tá? En la cual se crían en cautiverio en unas condiciones increíbles, se anillan, te dan una certificación libre de enfermedad, y eso es legal. Vos lo podés comprar. Es muchísimo más caro que el del mercado negro, pero lo podés comprar. Pero mucha gente que antes iba a comprar el tráfico ilegal, lo va a hacer por la vía legal y bajo cero normas de sufrimiento animal. Y eso lo podemos tener. Por ejemplo, hay países del primer mundo que se puede tener un montón de animales que vos decís, ¿cómo te pueden permitir? Si vos presentas todas las condiciones que te pide el Estado para poder tenerlos, condiciones de bienestar y todo, y vienen de un núcleo, de un criadero, por así decir, aprobado bajo el Estado y todo, vos lo podés tener. De esa forma se va aboliendo el tráfico ilegal. Bueno, además de tu trabajo, por supuesto, rescate de animales autóctonos y demás, tenés tu trabajo con animales domésticos. Lo que decimos los animales que conocemos todos. Y me interesa preguntarte cómo ves esto de nuestro vínculo de los humanos con los animales, ¿no? Que están como más humanizados, que los hacemos más parte de nuestra vida, no sé, que los vestimos. ¿Qué opinión te merece? Porque leí, acá tengo el dato específico, que en la ciudad de Buenos Aires hay más personas que tienen perros o gatos que hijos menores de 15 años, por ejemplo. ¿Qué opinión te merece esto de la humanización de los animales más domésticos como los perros o los gatos? Bueno, en primer lugar, se abren dos caminos. Uno es, me parece hermoso, fantástico e increíble que el animal empiece a ocupar un lugar que se lo ha ganado en el núcleo familiar, se lo ha ganado. Realmente yo lo puedo comprobar. Los perros y los gatos, sobre todo, te generan un cariño distinto. No sé, más uno lo posiciona en el lugar que quiera, ¿no? Pero distinto, especial, ya sea porque ellos lo dan todo a cambio de nada o por lo que sea. Entonces me parece bien que ocupen un lugar. Me parece excelente. Lo que no me gusta mucho, no comparto tanto, es querer llevar su vida a la de una persona. ¿Por qué? Porque yo como veterinario te digo que sufren. ¿Ah? Sufren. ¿Ah? ¿A qué le decimos con vida como una persona? Sí. ¿Ah? Yo tengo mis estadísticas del consultorio y realmente es notable cómo el perro, cuando yo digo el perro que vive como perro, la gente me dice, ay, ¿cómo? No, pero pará. Vive como perro bien. ¿Qué quiere decir? Tiene su patio donde anda. A la noche entra a dormir adentro, bárbaro. Pero durante el día en el patio.
él anda hasta el sol, está, que vea que viene. ¿Ya? En invierno le ponemos una ropita, Sí. una cosita, no una campera de marca, no sé cuánto, que le genera estética y no comodidad. No, yo contra esas cosas, ¿da? No. Yo siempre digo, soy tan tonto, soy tan poco comerciante, soy soy tan austero en ese sentido que no. A mí viene y me dice, no, porque podés vender. No, para mí todo eso no es bueno para el animal. Si yo le pongo una capita que le proteja, pero para mí el perro, cuando hace vida de perro, yo te lo puedo certificar que hace una vida feliz, una vida sana, fantástica, increíble y divina. El lema, adopta o no compres. ¿Qué pensás? Uf, vinimos con todo, ¿eh? Puedes decir no contesto. Ah, sí, por supuesto. A ver, sí. Yo siempre digo, hay dos cosas que en realidad van por separado. Una cosa es que si vos adoptás, le das un lugar a un perrito que está esperando un hogar. Está esperando una casa, lo necesita, te lo va a agradecer porque son agradecidos. ¿No? Y por otro lado querés comprar. ¿Tá? Lamentablemente, la persona que va a comprar. Y pasa lo mismo que con el tráfico de fauna. Cuando decimos, che, si tenés venta legal de tortuguitas, hay venta legal de tortugas, habilítala, hacela, y no va a venir del tráfico ilegal. No van a sacar tortugas del medio ambiente con todo lo que implica. Entonces, ¿qué pasa? La persona que va a comprar, y va a comprar en 12 cuotas, un cachorro, increíble, ¿no? Pero compran en cuotas, está bien, ¿tá? Esa persona que compra no es la responsable de que haya un perrito en la calle. El responsable de que haya un perrito en la calle es aquel irresponsable que dejó que su perra tenga cría, o los tiró, o lo que ya sabemos que puede llegar a pasar, por lo cual hay un perrito. La persona que compra el perro de raza puede llegar a tener algo de complicidad con respecto a lo que son los criaderos de razas caninas que muchos están en muy malas condiciones y no es acorde. O que las perras son máquinas de parir, que no siempre es así. Hay personas que crían y su perra tiene una cría en la vida y no es una máquina de parir. Entonces, ¿cuál sería el concepto? Si podés adoptar, mejor. Ahora, si te pusiste que vas a comprar y vas a comprar, fíjate dónde lo haces, cómo lo haces y que sea bajo responsabilidad. Lo que sí yo estoy, a medida que pasa el tiempo, evaluando mucho el tema de algunas razas caninas, como por ejemplo los bulldog francés, que se han puesto tan de moda, Sí. es que son perritos que han sido seleccionados a medida que pasan los años para que sean cada vez más cabezones, cada vez más ñatos, cada vez así, cada vez más ancho, cada vez más petizo, cada vez más esto, y la realidad que estamos generando médicamente son un conjunto de malformaciones y son perritos que muchas veces lamentablemente nacen para sufrir. Esa es una raza que yo te diría, si la vas a comprar, yo no voy a dar consejos, pero y bueno, pensalo, pues sí, son perritos que van asociados a muchas problemáticas. En este vínculo que tenemos con los animales y todas estas nuevas generaciones, lo que venimos hablando, es como que se habla un poco más de otras cosas que son maltrato animal que antes no. Por ejemplo, la doma, la corrida de toros. ¿Qué opinión tenés de esto? Sí, lo que pasa es que la corrida de toro me parece devastadora, horrible, innecesaria, y se buscan excusas para protegerla, como que donde se crían los toros son lugares naturales donde pueden convivir otras especies, y si esos toros no se crían, no sé, pavadas para mí, las toreadas, esas cosas no deberían estar. El tema de las jineteadas, el tema que yo lo que he visto... Como espectáculo, ¿no? Sí.
todo lo que, no lo conozco muy por dentro, pero me parece que todo lo que se habla de la violencia que genera, de las espuelas, de las laceraciones, del estrés de los animales, de lo que sea, es totalmente cierto. Los animales la pasan mal. La pasan mal. No es algo, no es algo que yo consuma, no es algo que a mí me llame la atención. Y si vos como veterinario me decís, che, un caballo en una jineteada, ¿cómo la pasa? Mal. Pésimo. Bueno, estamos llegando al final. ¿Ya? Se abre un montón, pasó mucho tiempo. Y hablabas un poco de esto cuando hablamos del transporte de animales vivos y demás, cómo la pasan mal. Ahí que tiene que ver con el movimiento del veganismo y su filosofía, esto del especismo, ¿no? Preguntarte cómo culturalmente hay animales en determinadas culturas que valen más que otros. ¿Qué opinión tenés? Por ejemplo, nosotros comemos vaca, pero en la India son sagradas. Y ¿qué opinión te merece esto del especismo, por ejemplo? Bueno, siempre digo, está bueno, yo siempre trato de escuchar todo, de analizar todo. El especismo, llámese como situación en la cual yo doy prioridad a una especie y no a otra, a mí siempre me lo han señalado mucho, porque por un lado estoy protegiendo con todo lo que puedo a un grupo de animales y otros que no. Son decisiones, son creencias, para algunos son religiones, pero la realidad que desde el momento que pisamos este mundo le vamos a generar el mal de una forma u otra a alguien. Por ejemplo, saliendo un poquito del eje, por ejemplo, con la fauna, uno de los problemas más graves que hay es el avance citadino, el avance de los barrios privados, los barrios cerrados, las carreteras por donde andamos, por donde transitamos, la casa que vamos a comprar mañana, que se están haciendo en lugares naturales y vamos a vivir más allá de lo que decidamos comer o la vida que llevemos, algo vamos a dejar. Yo lo único que te puedo decir es que mientras podamos disminuir el daño, que es imposible llegar a cero, ¿no? Pero mientras el daño pueda ser menor, y que hagamos las cosas lo mejor posible. ¿Verdad? Algo que se veía ahí chiquito antes de terminar, cuando fue lo de la pandemia, se hablaba mucho de que como toda la gente estaba guardada, los animales empezaron a salir, como que empezaron a volver a sus espacios. Y eso también habla como nosotros copamos sus territorios. Totalmente, sí, totalmente. Sin duda, yo mis grandes dilemas en mi vida sería que cómo sería el mundo si no estaría el ser humano. Realmente somos una especie, parecen frases hechas, ¿no? Pero somos realmente una especie tan nociva que por el hecho de pisar este planeta generamos una marca muy grande. ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo. Bueno. Estoy preocupado porque por momentos me olvidé que me estaban grabando y estoy pensando bien todo lo que dije, pero no, todo bien, nada cancelable. Bien, todo muy perfecto, bien, todo vamos. muy bien. Nada, excelente, Bueno. muy bien. Bueno, te agradezco y duró bastante. ¿Cuánto duró? Más de una hora. Wow. Wow, un montón. No, Sos hablador. Te muy gusta hablador. hablar. Es más, por momentos cuando te veía que mirabas la hoja, decía, para un poco porque tienen que meter boca. No, era para chequear la pregunta, pero todo bien. No, la realidad es que, bueno, más que agradecido por la invitación, muy cómodo, fantástico. Yo siempre digo, es como hablamos, no hay cosas que no podamos hablar. Yo te puedo decir, lo sé, no lo sé, me parece bien, me parece mal, pero bueno, son opiniones, formas de vida y formas de... ¿Hay algo que te haya quedado que quieras decir, que te quedó en el tintero? No, que nos sigan en redes sociales, sí. En todas las redes sociales y plataformas, Fundación Rescate de Autóctonos La Rioja, que nos colaboren. ¿Cómo se puede colaborar con la fundación? De muchas formas. La mejor forma y la que más valiosa es reaccionar al contenido. Hay un tabú muy grande con el tema de las redes sociales, ¿viste? Como que haces videitos en redes. No hacemos videitos, hacemos contenido para educar. Entonces, mientras más se pueda divulgar eso, más va a llegar el momento en que más gente pueda colaborar de verdad. Entonces, esa es la idea. Y por supuesto, siempre dejamos ahí
el alias del banco, Perfecto. que es Rescate de Autóctonos, y que nos pueden ayudar, pero la realidad que con tenernos en cuenta, como el caso de ustedes, ya es una ayuda. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, terminamos.